Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 12 y 13. Capítulo 24 de Mateo, versos 12 y 13. Amén. Quiero hablarle un poquito de lo que estuvimos ministrando. La verdad que no sabía si iba a predicar porque estaba tan cargado el ambiente de su espíritu que yo hubiese metido la pata tal vez en ese momento. Pero bueno, dado a que tenemos unos minutos, quiero compartirles algo. Amén. ¿Lo encontró? Esto lo hablamos un poquito el domingo pasado, pero quiero reforzar y poner una línea más en la enseñanza de esto. Evangelio de Mateo 24, capítulos 12 y 13. Dice la palabra, la poderosa palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, diga conmigo, el amor de muchos. Vamos, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Voy a leerlo una vez más, por favor. Léalo conmigo, présteme atención. Dice, y por haberse multiplicado una maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe que la semana pasada estuvimos hablando? Solamente le hago un repasito para los que no vinieron o para los que no recuerdan, pero quiero hablarle de algo más, pero para ponerlo en contexto de lo que estuvimos hablando, estuvimos enseñando sobre lo que tiene que ver con lo que somos para Dios. Sabe que este mensaje yo lo titulé Ser o no ser, y hemos estado hablando mucho acerca de lo que somos o lo que creemos ser, porque yo le enseñaba el domingo pasado y le decía de que hay mucha gente que ha adaptado o ha intentado, porque es imposible adaptar el Evangelio a nosotros, es imposible adaptar al Señor a nosotros, pero hemos intentado adaptar podríamos decir, cuestiones espirituales a nuestra vida natural. Le voy a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época de joven, yo era rockero, me gustaba escuchar un estilo de música. Y me acuerdo que conocí a una persona, conocí un amigo, y este amigo se había convertido en ese momento y también escuchaba la misma música que yo, y me acuerdo que él decía, yo reemplacé todas las bandas que yo escuchaba del mundo de este estilo, las reemplacé por bandas cristianas, me decía él, ¿no? Entonces, ¿qué era? Era la misma música, nada más que el mensaje era diferente. Y lo mismo ha pasado con un montón de, podríamos decir, de estilos musicales, por nombrarle solamente un aspecto, ¿no? Dentro de la iglesia y dentro de aquellas cosas que nosotros hemos considerado espirituales, pero que en realidad habría que examinar qué tan espirituales son, ¿no? Nosotros, claro, de alguna manera creímos que porque habíamos creado nuestro microclima, ¿no? Porque, claro, ahora escucho esta música, ¿no? Y ahora me comporto de tal o cual forma, entonces eso me hace ser cristiano, y nada de eso te hace ser cristiano. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, lo que hacía que cierta gente fuera reconocida como seguidores de Cristo era perseverar en 4 cosas. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Mire lo que dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24? Dice la palabra que el que persevere, diga conmigo fuerte, el que persevere hasta el fin, este es el que sería salvo. Ahora, ¿en qué es lo que hay que perseverar? De acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, dice la palabra que hay 4 cosas en las cuales usted y yo tenemos que perseverar. La doctrina apostólica, el partimiento del pan, la oración y la comunión unos con otros. Esos son las 4 patas, ¿no?, que sostienen la mesa donde nosotros ponemos el pan y donde nosotros celebramos nuestras
fiestas solemnes, nuestras fiestas espirituales, ¿no? Entonces, claro, usted se va a encontrar con gente que cree ser cristiana porque viene el domingo a la iglesia o porque viene una Santa Cena cada tanto a la iglesia y ese día cierra sus ojos, levanta sus manos, come un poquito de pan, comparte con los hermanos y si te he visto no me acuerdo. ¿Ah? Pero eso no es iglesia, eso no es iglesia. Tú eres iglesia, lo decíamos en la administración. Eres iglesia el lunes, eres iglesia el martes. ¿Sabe por qué la iglesia a veces no crece como debería crecer? Yo decía el domingo pasado que lamentablemente la iglesia crece más por división que por predicación. O sea, a veces la iglesia crece más por gente que se viene de otras iglesias desconformes, peleadas con los pastores, por situaciones que han pasado. A veces la iglesia crece más de esa forma que la manera en la cual debería crecer. Dice la palabra que si la maldad tiene la capacidad de multiplicarse, ¿cómo no va a tener la capacidad de multiplicarse la obra de Cristo en la gente? Pero nos hemos encontrado con que las iglesias están llenas de gente de otra iglesia. ¿Y sabe por qué no hay nuevos nacimientos? ¿Sabe por qué no hay nuevos convertidos? Porque la iglesia no es iglesia los lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. La iglesia es iglesia los domingos nada más en la mañana. Y está bien, yo lo decía recién en la administración, tenemos que congregarnos. En la congregación somos estimulados en la fe, oramos, dice la palabra que a ninguno le hacía falta nada. La iglesia es importante, congregarnos es importante. Amado mío, no voy a nombrar a nadie, pero aquí hay gente que cuando ha pasado por una necesidad en el ámbito que sea, económica, de salud, ahí ha estado la iglesia para orar y para interceder. El otro día la maestra Tere compartió algo de un testimonio personal. Ella contó que había pasado por una situación difícil en la salud de su hermana, pero ella dijo algo, dice, y yo llamé, ¿no? a la Vanina, creo que dijo, a la Nancy y tal o cual, y las llamé. Claro, ¿a quién acudió? Diga conmigo, a la iglesia. Pero no el domingo a la mañana, ora por mí ahora. No, el lunes cuando hay que ser iglesia, el martes cuando hay que ser iglesia, el miércoles cuando hay que ser iglesia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, claro, a veces la gente tiene esta confusión y no le estoy diciendo con esto, bueno, ahora soy iglesia en la calle y no me congrego. Tenés que congregarte porque en la congregación somos estimulados en la fe. El timón del propósito de Dios para la congregación está en la predicación de la palabra. Aquí es donde el Señor nos da las coordenadas de hacia dónde tenemos que ir. Amén. Y yo creo que en este tiempo, lo hablábamos con mi esposa el otro día, creo que en este tiempo el Señor nos está llevando a tener una interpretación más clara de lo que es iglesia, una interpretación más clara de lo que es la comunión, una interpretación más clara de lo que es, amado mío, el compartir el pan los unos con los otros, la oración. Mire, el día miércoles, no, el martes, estuvimos ahí en el Carrizal y tuvimos la visita de un pastor de Ecuador, pastor Abel Barahona. Yo no lo conocía, nos contactaron ahí y hicimos ahí contacto y el hombre vino y yo lo llevé a predicar ahí al Carrizal. Y la verdad que para mí fue una bendición porque el hombre hablaba justamente de eso, ¿no? Hablaba de las diferencias individuales de cada uno de nosotros, pero cómo esas diferencias Dios las agarra y las pone a trabajar para Él. O sea, es extraordinario eso, ¿no? Y hablaba él, en un momento habló acerca de la mujer samaritana, ¿no? Y usted se acordará del episodio cuando Jesús se acerca a ella, dice la palabra que le era necesario, había un conflicto entre samaritanos y judíos, no se hablaban. Pero ¿qué pasa? Escuche esto, por favor. Porque no es que la mujer samaritana era pagana. Présteme toda su atención en esto. No es que la samaritana era una mujer que no había conocido la ley, la Torá, que no descendía de Abraham. No, eran descendientes de Abraham, eran descendientes de Jacob. Por eso la mujer le dice al Señor algo como, por ejemplo, ¿no te das cuenta que este pozo es de nuestro padre Jacob? ¿Ah? ¿No? Entonces, claro, la mujer no era una improvisada, pero el problema es que ella creía que con eso bastaba. ¿Se entiende? Que con el hecho de ser descendiente de Jacob, descendiente de Abraham y de estar en un monte donde se había asentado un pueblo que tenía la promesa de la redención, que tenía la promesa de Cristo sobre ellos, creía que con eso era suficiente.
pero la mujer, paralelamente a su condición de linaje escogido, porque ciertamente era el linaje de Abraham, en su condición de linaje escogido, paralelamente era una mujer pecadora. Y el Señor Jesús le tiene que salir al encuentro. Y présteme atención en esto, por favor, porque creo firmemente en algo, que lo estoy pensando muy seriamente, y que tiene que ver con el hecho de comenzar a ver cómo lo digo para que no suene feo, pero comenzar a ver cómo está la vida individual de la gente. La vida individual de la gente. Personalmente, te hago una pregunta. Si yo me siento con tu esposa, ¿qué me dice tu esposa de vos? Si yo me siento con tu esposo, ¿qué me dice tu esposo de vos? Si yo me siento con tus hijos, ¿qué me dirán tus hijos? Vio que los niños chiquititos por ahí no tienen filtro, ¿no? Sabe que una vuelta, no sé por qué, pero el Teito siempre ha tenido como un amor, le ha tenido a la Vanessa, a la diaconisa Vanessa. Y el Teo decía que era la novia. Y un día me estaba en salita de 4 el Teo y me llama la seño. Me dice, papá, venga, ¿sabe que lo escuché al Teo hablando con un compañerito diciendo que tiene una novia que se llama Vanessa? Y le digo, no, qué raro, no sé. Así que le dije, Teo, no tenés que decir que es tu novia, decir que es tu tía. Le decía algo así. Vio que los niños no tienen problema. Entonces, ¿qué pasaría si yo me siento con sus hijos y le pregunto, ¿cómo es la mamá? ¿Dice malas palabras la mamá en tu casa? ¿Ora la mamá en la casa? ¿Oran para comer? ¿Se sienta con vos tu mamá, tu papá, a leerte la palabra? No, pero nosotros somos re cristianos. Yo no fallo un domingo, apóstol. Somos re cristianos. Sí, acá está todo lindo cuando acá sos re cristiano. Mire, yo cuando voy a los actos de mis hijos, a mí me gusta cantar el himno con emoción. ¿Vio? Y usted los ve a los chicos, ¿no? Sobre todo a los que me toca ver a mí, que son de adolescente para abajo, y están cantándolo con un desgano, más. Pero cuando usted lo ve cantando en la selección, ¿vio? Un partido de la selección, se ponen la mano en el corazón. Cantan con una pasión. Entonces, claro, me di cuenta que el problema no es la pasión, sino el problema es el contexto a donde se muestra esa pasión, ¿no? Y lo mismo pasa con el Evangelio. No estoy negando que seas buen cristiano. El problema es el contexto de a dónde sos buen cristiano. Si somos buenos cristianos en la iglesia o somos buenos cristianos en la vida. Porque de eso se trata el Evangelio. Mire, le voy a decir algo. Va a llegar un momento donde nosotros no nos vamos a poder congregar más. Y ya nos pasó. Va a llegar un momento donde nos vamos a tener que esconder para predicar. Yo tengo un amigo, él es colombiano y vive en Moscú, en Rusia. Él está casado con una rusa. Y él ha estado preso un montón de veces por predicar el Evangelio. Para él es algo normal. Porque un vecino los denuncia y ellos por disciplina los meten presos, creo que son 3 días. Y él sigue haciéndolo y lo siguen metiendo preso de vez en cuando. Por ahí me escribe, por ahí nos hablamos en Instagram. Y por ahí me escribe y le pregunto que cómo está. Y él me dice, bien, hace 2 días salí de la prisión. Y así, común, ¿no? Por predicar el Evangelio. Estuve en Japón predicando en la Marcha para Jesús. El ministro que nos predicaba era un misionero chino. Y claro, vio lo que hacemos nosotros con el teléfono sacando en vivo. Y el hombre dice, por favor, no muestren mi cara en ninguna red social porque todo está controlado por el gobierno chino. El momento en el que yo baje el pie en el aeropuerto, en el avión, si me han visto mi rostro en internet predicando de Cristo, me meten preso. Y claro, como eso está tan lejos de nosotros, creemos que nunca va a llegar acá, pero en algún momento va a llegar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a ir al mundo? ¿Vamos a pecar porque ahora no nos podemos congregar el domingo? ¿Vamos a dejar de hacer lo que hacíamos porque ahora no me toca limpiar la iglesia y como ya no sirvo, bueno, ahora me entregaré al mundo, a sus pecados, a sus placeres, a sus deleites? No, amado. Tenemos que empezar a ejercitar ser iglesia ahora, cuando podemos.
Cuando podemos encontrarnos en ámbitos como este. Mire, nosotros como mucho tendremos problemas con los vecinos, pero no más que eso. Y así todos los vecinos los tenemos controlados en el nombre de Jesús. ¿Ah? Pero no más que eso. No tenemos problema para expresar nuestra fe. Si nosotros quisiéramos ahora y hacer el culto en la calle, podríamos hacerlo. Nadie nos diría nada. Pero llegará el momento donde no lo podamos hacer más. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, amado, por eso yo te decía, necesitamos desarrollar ese nivel de fe. El nivel de fe que está dispuesta a sobreponerse aún cuando hay amenazas de muerte. Porque te pregunto, si hoy te amenazaran a causa de tu fe, ¿qué dirías? ¿Ah? No, a mí me llevaban a la iglesia, yo no tengo nada que ver, yo ni cantaba. Alguna que otra me sabía porque de tanto que le escuchaba, pero así diría, ¿no? Entonces, mire, la mujer tenía linaje, venía de la descendencia, escuche, venía de la descendencia de Abraham. La mujer tenía contexto espiritual, pero era pecadora, creía que con eso bastaba. No, porque nosotros nos han dicho que en este monte nomás tenemos que adorar. O sea, encima religiosa la desgraciada. Porque encima de eso, a veces los que más intentan imponer una faceta religiosa, a veces son los que más ocultan cosas. El otro día hablaba con el pastor Edwin, y el pastor Edwin me decía, yo dudo mucho de aquellos que se hacen demasiado los santos. Y yo le digo, yo también. ¿Ah? Yo también. Yo dudo mucho de aquellos que tienen tanta seguridad en su fe. Y no estoy diciendo con esto que, claro que hay que tener fe, pero, amado, ¿se acuerda cuando estaba orando el publicano y el fariseo? ¿Se acuerda qué decía el fariseo? Yo ayuno todos los días. ¿Ah? Yo llevo mis ofrendas, yo llevo mis diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro. Y el pobre publicano estaba ahí y dijo, no, yo no hago nada de esto, yo soy un desgraciado. O sea, yo necesito al Señor, o sea, apiádate de mí. Y dice la palabra que el que bajó justificado fue justamente el publicano, el que pidió misericordia, amado. El que pidió misericordia. Entonces, claro, la mujer, escuche esto, la mujer tenía contexto espiritual, tenía contexto de linaje, pero no tenía una vida de santidad, no vivía de acuerdo a la ley, porque en su pueblo no vivían de acuerdo a la ley. Y entonces eso es lo que a nosotros nos hace, escuche esto, malinterpretar lo que es iglesia. Estar en un lugar que sí es congregación, que sí es iglesia, que sí es espiritual, pero fuera de un contexto personal alineado a esa atmósfera. Entonces, claro, nos encontramos con un montón de gente que cree que tiene la salvación asegurada porque vino al culto el martes, el jueves en este caso que tuvimos el jueves, o el domingo en la iglesia. Amado mío, y dice la palabra que el que persevere hasta el final, ese es el que sería salvo. El que persevere hasta el final, ese es el que sería salvo, perseverando en la doctrina apostólica, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la oración. Imagínense, el jueves, estábamos orando acá el jueves. Bueno, algunos me acompañaron el martes al Carrizal, pero el jueves éramos muy poquitos acá, orando. Y yo decía, ¿y si viene el Señor ahora? Los que no están orando, ¿a dónde se van? No, pero usted me tiene que entender, apóstol, porque usted es el pastor, tiene que estar, pero yo tengo mis compromisos, yo tengo mis cositas, yo tengo esto, tengo lo otro. Mire, dígame lo que quiera, usted a mí me puede decir lo que quiera. El problema es que no me lo tiene que decir a mí, no soy yo el que lo tiene que entender, no soy yo el que me tengo que poner en su lugar. Es Dios al que usted tiene que intentar convencer y no lo convencerá nunca de dejar lo último. Nunca lo va a convencer a Dios de eso. Él nunca va a ocupar el último de los lugares. Entonces, si no aprendemos a desarrollar nuestra vida de comunión, si no aprendemos a desarrollar nuestra vida de fe, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de oración, nuestra vida de partimiento de pan. Mire, yo le digo algo, no sé, pero en cualquier momento, creo yo, empezamos a compartir la Santa Cena todos los domingos. Prepárese la Roxy y la Norma. Porque hay que perseverar en eso. No compartirlo como, bueno, comamos el pan, dale que se hace tarde para los fideos. No. Que podamos ministrar y enseñar la profundidad que hay en la Santa Cena, amado mío.
porque en esas cosas hay que perseverar, en la oración. Entonces esta mujer tenía la estructura religiosa dentro de ella, pero no tenía la vida de santidad. Tenía la estructura religiosa, pero no tenía la vida de santidad. ¿Y qué le muestra la vida de esta mujer? Lo dijo muy clarito el pastor el otro día. ¿Qué le muestra la vida de esta mujer? ¿No cree usted conmigo que esta mujer estaba completamente vacía, que no había hombre que la satisfaciera? ¿O no? ¿Sí o no? 5 maridos has tenido, le dice el Señor, y el que ahora tenés encima no es tu marido. O sea, no hay forma de que te hagan sentir plena, amada. No hay forma. Porque el problema, escuche, el problema no son los maridos, el problema no son los hombres que elegís, o el hombre que ahora no es tu marido. No, ese no es el problema. El problema es que tenés la estructura religiosa, pero no vivís una vida de santidad. Entonces así tenemos muchos casos dentro de la iglesia, no de esta congregación, hablo de la iglesia de Jesucristo, de gente que sabe las promesas, las conoce, pero sus vidas son iguales que las que no van a la iglesia. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted venga todos los domingos si vive igual de mal que el que no viene a la iglesia? Algo tiene que haber, algo tenemos que romper, algo tiene que quebrar. Amado mío, dice la palabra del Señor que cuando la nación se acercaba, los reyes de los amorreos escucharon que el pueblo venía y los reyes de los amorreos, dice la palabra que se les desfalleció el corazón. Porque no era un pueblo cualquiera, era un pueblo al que Dios respaldaba, era un pueblo que donde se asentaban llovía, aunque fuera época de sequía. Era un pueblo al cual Dios le entregaba la cabeza de los gigantes cuando ellos no tenían entrenamiento bélico. Amado, tiene que haber una diferencia en la vida de aquellos que practicamos fe. No podemos vivir las mismas desgracias y problemas. Y si las vivís, tenés que encontrar en el Señor la salida de todo eso. Porque si no, no tiene sentido. La fe no tiene sentido sin la santidad. Por eso dice la Biblia que sin la santidad nadie puede verlo a Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, la mujer tenía la estructura religiosa, practicaba las leyes que se le antojaban y todo eso, pero paralelamente la mujer estaba vacía. Vivía como cualquier otro, o como una mujer de cualquier otro pueblo pagano, o que honraban la vida de otros dioses. ¿Cuál era la diferencia, amado? Que la mujer no se había encontrado con Cristo, porque esa es la clave, encontrarse con Cristo. El Señor Jesús es una persona. El otro día, a mí me gusta mucho, yo escucho muchos podcasts y me llama mucho la atención el mecanismo de la mente, el mecanismo del cerebro. No es lo mismo mente que cerebro, pero los mecanismos pensantes me llaman mucho la atención porque entiendo cada vez, mientras más estudio, mientras más aprendo o escucho sobre eso, me doy cuenta que la mente es una enemiga. La mente es una enemiga. La mente siempre te va a hablar todo lo contrario de lo que la palabra te dice. Por eso ahora entiendo más que nunca por qué dice la palabra que tenemos que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque tu mente la tenés adentro tuyo. Vos creés que la dominás, pero no la dominás, te domina ella vos. ¿Nunca le ha pasado encontrarse con una persona que nunca le hizo nada, pero que a usted le cae mal? Y usted dice, nunca me hizo nada, pero no sé, lo veo y me dan ganas de ahorcarlo. ¿Ah? ¿Le ha pasado? Es su mente dominándolo a usted. Es su mente dominando a la gente en sus vicios. Es la mente dominando a la gente en sus arrebatamientos de carácter. Es la mente siempre, ¿no? Y estaba viendo ahí, ¿no? Estaba viendo un podcast, ¿no? Que hablaba acerca de cómo el pensamiento, muchas veces el mecanismo del pensamiento es mostrarte todos los escenarios, los malos escenarios posibles. O sea, ¿por qué la gente hoy tiene ansiedad? Porque la mente lo que hace
es mostrarte todos los peores escenarios. Por ejemplo, te llama el pastor y te dice, el domingo necesito después de la reunión hablar con vos. ¿Y qué empiezas a pensar? Ay, ¿qué me habré mandado? ¿Qué habré hablado? ¿Qué habré dicho? ¿Ah? Y el pastor te sienta ahí y frente a frente y te dice, mira, te quería invitar a comer un asado. Ah, gloria a Dios. Yo pensé que me ibas a retar porque esto y por lo otro. No, y nuestra mente usualmente tiende a generar pensamientos de peligro, pero como un método de resguardo, de autodefensa, un mecanismo de autodefensa, ¿no? Un mecanismo de autodefensa. Entonces esta mujer, escuche esto, esta mujer, el mecanismo de esta mujer, ¿cuál era? El mecanismo pensante de esta mujer era, necesito un hombre que me complete. Necesito un hombre que me llene, me siento sola, me siento vacía. Y probó con 1, y probó con 2, y probó con 3, y probó con 6, amado. Y el Señor Jesús un día le sale al encuentro y le dice, ¿te das cuenta que no es la cantidad de hombres que metas en tu cama? Que no es la cantidad de hombres que te hagan regalitos para el Día de los Enamorados. ¿Te das cuenta que el único que te puede llenar ese vacío soy yo? Dice el Señor. Si supieras quién soy yo, le dice el Señor, vos me pedirías a mi agua y el agua que yo te voy a dar, ¿qué dice? El agua que yo te voy a dar, ¿qué va a hacer? Que no tengas sed jamás. Y decía el pastor Abel el día martes, ahí en el Carrizal, decía algo que es verdad. A veces nosotros hemos cantado canciones que dicen, yo tengo sed, ¿no? Yo tengo sed solo de ti. ¿Cómo es? Como el siervo busca por la... Pero entonces, esos, los que cantan tengo sed, entonces nunca bebieron del agua de vida. Porque el que bebe del agua de vida, dice la palabra, no iba a tener sed jamás. ¿No? Pero claro, ¿se dan cuenta? Entonces, estas cosas nos llevan a ver las individualidades de la gente. Nosotros como pastores, como padres, no usted. No vaya a ser usted, no vaya a ser usted el que se pone a hablar con los hijos, ¿ah? De alguien. Decirle, ¿cómo? Che, ahora tu mamá dice malas palabras. ¿Lo reta tu mamá, tu papá? ¿Lo deja ir a jugar al pádel? ¿Tu mamá, tu papá? No lo deja. Sí, se nota. ¿Ah? ¿Lo deja ir a jugar al fútbol? No, lo tiene recortito. Nos toca a nosotros como líderes, como padres, amados, preguntarnos y decirnos si todo eso que tuviste, que creíste que te iba a llenar, realmente te llenó, o es hora de que una vez por todas le des paso a aquel que puede saciar la sed para que nunca más vuelvas a tener sed. Amén. Aleluya. Amén. Por eso te decía recién, y con esto termino, necesitamos entender nuevamente lo que es iglesia. Iglesia no es cantar canciones el domingo. Mire, mi mamá, me estaba acordando mucho de mi mamá estos días por el Día de la Madre. Y me acuerdo que ella ponía el Estanislao Marino. ¿Lo conocen el Estanislao Marino? Bueno, los que tienen 60 para arriba que lo conocen. Yo lo conozco porque mi mamá. ¿Ah? Y el Estanislao Marino tenía una canción que hablaba de la venida de Cristo. Entonces decía, una niña va gritando, mi familia, claro, se había ido la familia. Y ¿cómo habrá sido desgraciada la niña que se había quedado? Se habían ido los padres. Mi familia. Y uno escuchaba esa canción hoy y le entraba un julepe. Le entraba un temor, un miedo. Cristo vino y a su iglesia se llevó. Y me acuerdo una vuelta, mi mamá nos hacía esas cosas. Ahora las entiendo yo. Ahora me las entiendo. Pero yo me acuerdo en los días de verano, cuando nosotros estábamos de vacaciones, oscurecía en la noche y se apagaban las luces. Y claro, y a veces nosotros llegábamos a la casa y no había nadie. Y claro, nos habían metido tanto la canción esa en la cabeza que pensaba, decíamos, no se los habrá llevado el Señor. Y nos quedamos acá, ¿no? Y salía mi mamá, y cuando salía mi mamá, que la veíamos, o mi papá, o alguien, pues decía, pues bueno, por lo menos no me quedé yo solo. Y nos volvía el alma al cuerpo, ¿no? Claro, y
Y uno diría, bueno, pero qué malvado mostrarte así si el Señor, no, mamá, pero es que es algo que tenemos que predicar, la venida de Cristo está cerca, ¿no? La venida de Cristo está cerca. Pero ese mismo, le conté esto, pero no era lo que le quería contar otra cosa, que es que el marino tenía una canción que se llamaba Abba Padre. ¿Se acuerdan de ese tema? Abba Padre, tu gloria será para siempre. Y yo me acuerdo que había una parte que decía, aleluya, aleluya. Y yo me acuerdo que mi mamá estaba cocinando con el guiso, no sé qué, revolviendo, y de repente revoleaba la cuchara. A mí usualmente me la revoleaba. Este se portaba mejor. Revoleaba la cuchara y levantaba sus manos y cantaba, aleluya, aleluya, tu gloria será para siempre. Y yo me acuerdo de esas cosas, porque yo me acuerdo de haberla visto adorar en la casa. ¿Ah? De haberla visto adorar en la casa, en el contexto de la comida, de la familia, del día a día, de la cotidianeidad. Entonces, amado mío, ¿dónde somos iglesia? ¿Dónde adoramos mejor? Acá cuando toca el Adrián, cuando toca el Luca, el Gaby, el Jairo, ¿ah? Cuando ahí adoramos bien, o adoramos cada vez que el Padre nos recuerda lo grandioso de la salvación, ¿ah? La grandeza de la salvación que no podemos perder. Entonces, amado mío, eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Cuando yo me ocupo del cuidado de alguien más, pero de eso te voy a hablar el domingo que viene. Bueno, si es que predico yo, después se lo voy a empezar a hacer predicar a la Gaby. Hoy tendría que haber predicado usted por el Día de la Madre, ¿no? Pero quiero orar por esto y quiero orar por las mamás también. Porque le voy a decir algo. Hoy es su día, mamá, así que la vamos a honrar. Pero usted, o las que tienen la bendición, hoy tal vez no es tan común como antes. Antes era más común que la mamá estuviera en la casa o más en la casa. Pero usted no sabe el poder que hay en usted, mamá, escúcheme. El poder que hay en usted para impartir fe en la vida de sus hijos. De hecho, el apóstol Pablo habla de Timoteo y le dice, porque adentro tuyo hay una fe que es no fingida. Y es una fe que no viene de tu papá, el griego, el que piensa. Es una fe que viene del linaje de tu abuela y de tu mamá. Las mamás y las futuras mamás tienen ese poder. Por eso quiero orar por usted, amada mamá, y por la iglesia de Jesucristo, para que el Señor nos siga revelando lo que es ser iglesia y hacia dónde vamos como iglesia, ya que nunca dejemos de perseverar en el partimiento del pan, en la doctrina apostólica, en la oración y en la comunión unos con otros, porque si nosotros perseveramos allí, dice la palabra que entonces alcanzaremos salvación. Amén. ¿Le ha hablado el Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos y póngase de pie, por favor.